hermanitos, que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas. Bueno, gloria a Dios que así sea. Hay un tema, hermanitos, que hemos venido tocando por varios días. Yo me atrevería a decir que más de un mes. Y es el tema de el reconocimiento de ancianos en nuestra congregación. Hemos venido tocando este tema, hemos venido hablando del asunto porque el Señor nos ha llevado a ello, ¿no? Es el Señor mostrándonos la necesidad. Hemos tenido ancianos de una de nuestras congregaciones de Tuluá que han venido a compartir la palabra de Dios con nosotros y nos han mostrado la importancia del reconocimiento de ancianos. El hermano Olmey, quiero acordarme de la enseñanza del hermano Olmey, se citó en Tito capítulo 1 el versículo 5 y dice allí en Tito 1:5, por esta causa, hablándole el apóstol Pablo a Tito, le dice, por esta causa, Tito, ¿no?, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad o en las iglesias que habían en esa ciudad, así como yo te mandé o te ordené. Así que el apóstol Pablo diciéndole a Tito que corrigiese lo deficiente. ¿Y qué era lo deficiente? Que no habían ancianos. El hermano Olmey nos hizo caer en cuenta en su enseñanza que es necesario, es una orden de parte de Dios, no es algo que se lo inventó el hermano Jorge, el hermano Rubén o el hermano Luis, ninguno de los hermanos, es que está escrito en la palabra de Dios y es una orden de parte de Dios que debemos de establecer o reconocer ancianos en cada una de las iglesias locales de cada ciudad. Amén. Y está escrito en la Biblia, eso no lo estamos inventando. Y ese es un mandamiento de parte del Señor. Y el no hacerlo, el no reconocer los ancianos es una deficiencia. En otras palabras, el no tener ancianos reconocidos en una iglesia local es estar en desobediencia. El reconocerlos es nosotros estar en obediencia delante de Dios. Ahora bien, el hermano Olmey nos explicaba que obviamente una iglesia nueva, una iglesia recién establecida por el Señor, que apenas se está levantando, pues obviamente necesita un tiempo para que esos ancianos sean reconocidos, y eso es entendible. Puede necesitar 2, 3, 4, 5 años, pero no podemos llegar al extremo en el que ha llegado la iglesia local bíblico Alameda, donde llevamos más de 30 años y no hemos sido capaces de reconocer nuestros propios ancianos, porque estamos llegando al otro extremo. En otras palabras, hermanito, estamos en desobediencia. Y ese es un problema. Y es un problema que el Señor ya nos ha mostrado y que hay que corregirlo. No puede ser que una asamblea como la nuestra, con todo este mundo de años que tenemos establecidos aquí en Cali, no tengamos ancianos reconocidos, sino que todos nos llamemos líderes, porque eso no es lo que la palabra manda. Entonces aquí quiero hacer una analogía, porque alguien podría decirme, ay hermano, pero hemos funcionado bien, no ha habido problema. Y yo le tendré que decir, tiene razón hermanito, pero en desobediencia. Les voy a dar el siguiente ejemplo. Una pareja se unieron, se gustaron y dijeron, bueno, salgámonos a vivir. A mí me gustas mucho, yo también te gusto, nos entendemos, vámonos a vivir en unión libre. Pues sí, vámonos a vivir. Nos despedimos de la casa, la muchacha se despide, él también, van a alquilar una pieza y forman un hogar, entre comillas, en unión libre. ¿Qué necesidad tenemos de casarnos? ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a casar? No, tuvieron hijos, 2, 3 hijos, pasaron los años, 20, 30 años, pero en ese caminar llegaron a los pies del Señor. Y entonces ellos están funcionando bien así. ¿Quién dice que no? Tienen un hogar establecido, han sacado a sus niños adelante, esos hijos ya son grandes, hasta abuelos son, y todo ha funcionado perfecto. Y alguien podría decirle, pero ¿cuál es el problema? Mire cómo ha funcionado ese hogar de unidad. No, así, pero un momento, la palabra de Dios dice que honroso sea en todos ¿qué? El matrimonio. Entonces usted no me puede salir con ese cuento de que no hay ningún problema y que así como vamos 30 años así y nunca ha habido problema. No, ¿qué le impide casarse? Nada. Bueno, ahí está el ejemplo que nos dio nuestro hermanito Manuel y nuestra hermanita Miriam, hermanos de más de 35 años viviendo en unión libre, y dijeron,
nos queremos bautizar, queremos agradar al Señor, ¿y qué nos impide casarnos? Nada, entonces nos casamos. ¿Me entienden? Pero alguien podría decir, pero venían funcionando bien, ¿cuál es el problema? No, el problema es que estaban en desobediencia, amén. Es lo mismo acá en la iglesia. Pero si la iglesia lleva 30 y pico años con líderes, no hay ancianos, ¿cuál es el afán? No, el afán no. Es que hay un mandamiento y es que tenemos que corregir lo deficiente y es que tenemos que establecer y reconocer nuestros propios ancianos. No podemos seguir en la misma tónica, es que así vamos bien, no, estamos mal. ¿Me entienden, hermanitos? Y eso hay que corregirlo. El hermano Olmedo también nos decía que es necesario que eso se corrija por dos razones esenciales, hermanitos. Por nuestro propio bien como asamblea. Porque la idea, mis hermanos, para que todos acá, y yo le pido a Dios que hoy me ayude a dejarme expresar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. El asunto de tener ancianos reconocidos en nuestra propia congregación es tan importante, hermanitos, porque sobre estos hermanos, que son los que representan el gobierno y la autoridad dentro de la congregación, hermanitos, es importante por causa de la autoridad, porque son los que van a cuidar del rebaño, porque son los que van a cuidar de la asamblea, porque es sobre los que recae la responsabilidad. Miren, voy a hacerme entender de la siguiente manera. Vamos a la casa. En la casa hay un hogar establecido, pero resulta que el caso mío, voy a colocar mi caso. Yo no tuve hijos con mi esposa, tuve un hijastro, pero yo cogí el niño, que hoy en día lo considero mi hijo y me ha dado nietos, y los niños los considero mis nietos, aunque serían mis nietastros, pero son mis nietos y ellos me dicen abuelo. Y él me dice a mí, aunque nunca me ha dicho padre, él me respeta y me da la posición que yo tengo para él como padre, y me lo ha demostrado infinitas veces. Bueno, pero voy al punto. Yo me uní en matrimonio con mi esposa y el niño dijo, yo quiero vivir con ustedes, ¿puedo hacerlo? Y yo le dije, sí, siempre y cuando usted se adapte a las reglas y a las normas de este hogar. Si usted no se puede adaptar a las reglas y normas de este hogar, se devuelve donde sus abuelos. Y me dijo, tranquilo, yo me adapto. Él anhelaba vivir con su mamá, nunca lo había hecho, pues la mamá trabajaba y siempre respondió por él, pero él vivía con los abuelos. Entonces había un asunto acá, y es el tema que desde un principio él empezó a mirar algo, y era que había una autoridad en ese hogar. Y él llegó acá y yo le planteé unas normas, unas reglas, y él vio siempre que había una cabeza de hogar con una autoridad establecida, y él se sujetó a esa autoridad. Cuando usted llega a otro hogar parecido, el mismo ejemplo, pero donde la mamá le dice, a mí me hace un favor, señor, y a mi hijo usted no me lo manda, porque es que usted no es su papá. Lo que tenga que tratar con ese niño me lo dice a mí, que yo soy la que lo voy a corregir. Allí, manito, violamos todas las normas habidas y por haber, porque se perdió la autoridad de ese hogar. La mamá ya a la cabeza de ese hogar, que es el marido, ya le quitó la autoridad y dijo, no se meta con el niño porque es que ese no es su hijo. Usted es el padrastro y lo que tenga que hacer con el niño me encargo yo. Manitos, apague y vámonos. Se perdió la autoridad. Entonces que es lo que ve uno hoy en día en los hogares, ¿no? Entonces ese niño le dice al padrastro, a mí no me diga nada, usted no es mi papá, yo hago lo que a mí se me dé la gana y yo veo cómo me entiendo con mi mamá. Y se salió de las manos. Y el padrastro, como pasó a ser prácticamente una calcomanía ahí, de pintura y una figura, pues no dice nada. El niño va, sale, fuma, hace lo que quiera, y se perdió el muchacho. ¿Por qué? Porque como no había autoridad, manitos, ¿qué fue qué se arma qué ocurre en un hogar cuando no hay autoridad? Hay una palabra, caos. Y caos. Cuando no hay autoridad se arma caos. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo quiere mandar. El niño quiere mandarse solo. Yo hago lo que a mí se me dé la gana y usted a mí no me puede decir nada. Porque como no hay autoridad, hay caos. Traslademos ese ejemplo que yo le estoy dando a la sociedad. ¿Qué nos pasó a nosotros con el estallido social de aquel paro ese que nos hicieron? La autoridad nos dio abasto y ya todo el mundo quería hacer lo que se le daba la gana. ¿Y qué se armó en Cali? Caos. Cuando no hay autoridad, mis hermanos, se arma
caos. No se olvide eso. Por lo mismo es que esa autoridad que debe haber en su casa para que no haya caos, y es la misma autoridad que debe haber en una ciudad establecida para que no haya caos, es la misma que tiene que existir dentro de la congregación. Traslademos eso a la iglesia. En la iglesia tiene que haber una autoridad, porque si no hay autoridad se arma caos. Cada hermanito quiere opinar lo que él quiera y entonces se cree con la autoridad para decir tal cosa y tal, y vamos a hacer, porque yo también tengo el mismo Espíritu Santo. Ve, ¿por qué tenemos que hacer lo que hace el hermano Jorge? Si es que yo también tengo el Espíritu Santo y a mí me parece tal y tal cosa. Pasamos al mismo punto de María y Aarón. Pero ¿por qué Moisés? Si yo también tengo a Dios, yo también puedo decir tal cosa. Empezamos a cuestionar. Y resulta, mis hermanos, que así no funciona el asunto. Siempre tiene que haber una autoridad en todo lado, en la casa, en la sociedad y en la iglesia. Y debe haber una sujeción a esa autoridad, porque si no la hay, manito, hay caos. Quiero que ustedes lo entiendan, que ese es el asunto. Por eso es necesario que haya autoridad dentro de la congregación y ancianos reconocidos, porque de lo contrario se arma caos. Ahora bien, porque aquí viene el otro ejemplo importante. Le he dado cabeza a todo ese asunto y cómo coloco ejemplos para que mis hermanos me entiendan. Vamos al ejemplo de la casa. Es necesario la autoridad, ¿correcto? El papá, ahí la autoridad, la cabeza del hogar. Entonces el papá llega y dice: hoy domingo, hoy vamos a ir a almorzar. Y son 3 hijos. El uno dice: ay, sí, yo quiero almorzar. ¿Quién no quiere almorzar gratis? Yo quiero almorzar, yo quiero sancocho de gallina. Y el otro dice: yo quiero pescado o camarones. Y el otro dice: no, yo quiero pizza. El papá los mira y dice: bueno, eso es lo que ustedes quieren. Pero, y él los escucha, porque hay que escucharlos. Pero lo importante de una cabeza es que la última decisión la toma la cabeza. ¿Me están entendiendo como lo que quiero decir? Lo importante de la cabeza es que todos podemos opinar lo que sea, pero la última decisión la toma la cabeza. Entonces el papá dice: gracias, muchachos, los quiero mucho por esas opiniones que ustedes han dado, pero yo considero que hoy vamos a comer sancocho de gallina. El que quería pizza, el que quería pescado, el que quería sancocho, ay, sí, papá, gracias. Vea, eso pasa en todo lado. Cuando usted toma una decisión, unos están de acuerdo y otros no. Unos van a decir: ay, sí, gracias. Otros van a decir: ay, yo no estoy de acuerdo. Pero se tomó la decisión. ¿Quién la tomó? La cabeza del hogar. Punto. Se va a comer sancocho de gallina y eso es lo que se va a comer. ¿Pero por qué? Porque la función de una cabeza es esa. Es el que toma la última palabra, es el que toma la última decisión. Sí, escucha a todo mundo, pero la decisión última y final la toma ¿quién? La cabeza. Vamos al ejemplo de la sociedad. Llegamos a la sociedad, todos estos vándalos y bandidos haciendo desórdenes, se cogen, se capturan, se llevan. ¿Quién es el que tiene la última palabra? El juez. Sí, señor, usted hizo esto es condenado a tantos años de cárcel. Va para la guandoca. Siempre hay alguien, y habrá uno que digan: ay, pero ¿cómo le van a hacer eso a mi muchacho si él era un santo? Él solamente estaba allí, no sé ni por qué lo cogieron. No, era un angelito. Pero el video dice que estaba oliendo piedra, que estaba haciendo de todo, de destrozos y hasta para vender. Pero y entonces habrá gente que no le gusta. Pero la autoridad es ¿quién? La que toma la última decisión. Punto, se va para la cárcel y ya. Aquí están las pruebas y todo el asunto. Vamos entonces con el ejemplo de la iglesia. Hay situaciones dentro de la congregación, problemas, situaciones, y se escucha a todos los hermanos, especialmente a hermanos que tienen liderazgo en la congregación, y hay que escucharlos. Pero la última decisión la toman los ancianos, después de escuchar a todo el mundo y de orarle al Señor. Hermanitos, lo que hemos decidido gracias al Señor, a la guía del Señor, después de escucharlo, es esto. Y eso es lo que se hace. Porque si nosotros no hacemos así y no entendemos que esa es la función de un anciano, mis hermanos, aquí cada cual va a querer opinar, decir, imponer, y esto se vuelve un caos, manito. Se vuelve un caos. La función siempre de un anciano será escuchar toda la situación y la problemática, pero es el que toma la última palabra, el que dice la última decisión que se debe hacer para la gloria. Ahora, no lo va a decir por capricho, a la luz de la palabra, orándole al Señor, y usted y toda la iglesia allí atento a todo lo que los hermanos están haciendo y diciendo.
Pero manitos, debe de ser así. Ahora, ¿por qué les digo que debe de ser así? Y esa es la idea, nunca olviden eso. Mis hermanos, yo llevo aquí en la congregación más de 25 años. Yo he visto pasar, como diría alguien, bastante agua debajo del puente. Aquí han llegado hermanitos con un poco de cosas raras. Aquí llegó un hermanito que parecía que sabía bastante, y el hermanito llegó en su cabeza con unos cuentos del tema de la predestinación. Y era un hermanito que apreciábamos, pero con su cuento acá de la predestinación. Y me acuerdo que en cierta ocasión que lo hablé con él del asunto, me dijo, no, manito, yo tengo clara la película. La salvación es por gracia, nosotros tenemos en el Señor libre albedrío, pero no, yo tengo clara la película. Pues nunca la tuvo clara, porque hoy en día, manito, de nuestras asambleas salió por ese problema de la predestinación, donde según estos hermanos que creen en la predestinación, pues Dios ya ha destinado a algunos hermanos para que se pierdan y punto. O sea que Dios allí está siendo injusto, porque no le ha dado, según eso, según ellos, Él ya escogió quiénes se van a salvar y quiénes no. Y eso no es cierto, manitos. Nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío, y cada uno de nosotros es libre de escoger si escoge el bien o el mal, si la puerta angosta o la puerta ancha, pero es nuestra decisión. Dios nunca nos va a imponer nada. Dice, aquí están los dos caminos, ustedes decían por cuál van. Así que, manitos, llegan hermanos con un poco de cosas y de cizañas y cosas muy sutiles a meterse allí dentro de la iglesia, y si no hay una firmeza, manitos, de parte del grupo de liderazgo y de los ancianos, pues hermanito, ese hermano es capaz de pararse aquí en el púlpito y decir, hermano, yo tengo el mismo Espíritu Santo que tienen los hermanos acá, y el Señor a mí me ha mostrado tal y tal cosa. Y déjenme decirle algo, no conozco la primer hermano que predique un error o una secta que predique algo que no se base en la palabra de Dios. Todos van a la palabra y todos cogen una cita bíblica, se pegan de ella y de ahí no los mueve nadie. No los mueve nadie. En la Biblia dice que no hay Dios, y habrá alguien que se pega y no hay Dios. Aquí dice, y de ahí se pegó y hizo una doctrina. Hermanos, ese es el punto con todas estas personas que quieren tergiversar la palabra. Todos creen basarse en la palabra de Dios, se pegan de ella y no hay quien los mueva. Y si no hay una firmeza y no hay una autoridad dentro de la congregación, se le arma caos. Pasa lo de Aarón y María. Nosotros también podemos. ¿Acaso solamente Aarón? No, nosotros también no. No se puede, manitos. Esa es la importancia de que haya una autoridad dentro de la congregación. Porque la función de ese anciano, de esos ancianos, es cuidar, velar, proteger la obra del Señor, la grey, las ovejas. Amén. ¿Qué otros hermanos han venido aquí? Tantos, hermanito, con tantos enredos, Dios mío. Aquí vino otro hermanito, ¿cómo se llamaba? Que me olvida el nombre del que vivió también acá. ¿Cómo? Alfonso. Mano Alfonso, un hermano que sabía las cosas del Señor, porque yo tengo que reconocer, el hombre sabía Biblia, se podía expresar bonito y todo el asunto. Pero empezó a predicar la palabra de Dios y a meterse dentro del grupo y a querer servir y ayudar. Está bien, pero cuando menos piensa, entonces él empezó a visitar a los hermanos en las casas. Y a mí me gusta quedarme un día para otro visitando a los hermanos. A mí no me cuadra ese tema. Si usted tiene su casa, usted que tiene que estar yendo donde otro hermano a quedarse de un día para otro, si usted también vive aquí en Cali. Caso es que está yendo por allá a Manizales que no tiene dónde quedarse. Usted tiene su casa. Usted no tiene por qué estar allá gorreándose la comida del hermano. Y no, esas cosas no están bien. Y empezó que es que yo veo al hermano que va y me visita, hermano Jorge, y él se queda hasta el otro día. Y ay, tan bueno que la pasamos. Cuando menos piense, ay, y el hermanito nos pidió plata prestada. Y cuando menos piense otro hermano, y también a mí me pidió plata prestada, y a otro también a mí me pidió. ¿Y cuánto? No, que 500, no que 1 millón, no que 2 millones, no que 3 millones de pesos. Y tenía enredado un poco de hermanos ya con plata. Hermanos, y entonces, ¿qué pasa? Los que se la prestaron de buena manera porque ganó su confianza a través de la palabra de Dios. Ay, es que el hermanito es un hermano tan noble, mire cómo, si estaba necesitado, cómo no ayudarlo. Manitos, no, hay que ser firme con ese hermano. Cuando se le llamó la atención, cuando se confrontó, entonces le dije, manito, a mí me da mucha pena, pero usted no puede hacer eso con las ovejas, y ahí está la puerta. Si usted no se va a sujetar a lo que es, ahí está la puerta por donde entró, así mismo vuelve y sale.
pero yo no puedo permitir que usted abuse de las ovejas así. Hermanito, y se necesita siempre eso. Vuelvo y les digo, si no hay una autoridad establecida dentro de la congregación, mi hermano, aquí viene cualquiera a querer decir, opinar y hacer, y eso no puede ser así, mis hermanos. Nosotros tenemos que cuidar la grey, tenemos que cuidar la sana doctrina y una cantidad de cosas, y aquí ha venido cantidad de hermanos con situaciones diferentes que ya ni me acuerdo, pero sí quiero decirles, hermanitos, que no se les olvide algo importante. ¿Cuál es esa función esencial de ese anciano o de esos ancianos dentro de una congregación? Así como la suya en su casa, que es el que toma la palabra final, punto. Después de escuchar, pero no es que la refutación, que es que mire, no, manitos, no, eso no se puede así, porque así no funciona la cosa. Y debe de ser así, mis hermanos, porque de lo contrario se le arma caos. Y muchas veces los ancianos de muchas de nuestras congregaciones han tenido que expulsar a hermanos supuestamente que se han filtrado, camuflado, bueno, lo que usted quiera, pero estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero nunca eran de nosotros. Eso, manito, es la función de un anciano, por lo cual nosotros tenemos que tener cuidado con ese asunto y no quedarnos sin ellos, porque entonces cualquiera se levanta y dice, yo también tengo el Espíritu Santo y puedo opinar, decir, y a mí me parece, y termina siendo una división. ¿Saben por qué? Porque siempre en las congregaciones hay hermanos débiles, y esos hermanos débiles terminan diciendo, pero es que el hermano Jorge también es como abusivo, el hermanito, lo que él está diciendo en última no está tan descabellado. Entonces, y cuando uno piensa, entonces se va y no, vámonos porque es que allá son imponentes, y se va y se lleva 5, 10, 15 o 20 y se armó la división. Porque así pasa, manitos, así ha pasado en toda la cantidad de iglesias que nosotros conocemos. Así ha ocurrido, mis hermanos, y así es que se arman las divisiones. Manitos, eso era lo que quería aclarar en tema de la autoridad. Y yo he venido insistiendo en mis enseñanzas, manitos, he venido insistiendo en el asunto de la autoridad y de la sujeción por ese punto. El hermano Byron nos dio una enseñanza y se basó ya no en Tito sino en Timoteo, y a mí me llama mucho la atención en esa enseñanza del hermano Byron, porque fue a Timoteo, a 1 Timoteo capítulo 3, y donde está hablando de los requisitos para los obispos, y el hermano leyó el versículo 1 y yo quiero enfocarme allí. Capítulo 3 versículo 1 dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No quiero leer más de esto que hizo el hermano. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, primer palabra que quiero que ustedes le pongan cuidado: anhelar. ¿Qué significa la palabra anhelar? Yo la busqué en el diccionario: deseo ferviente o deseo vehemente. Anhelar. ¿Pero anhelar qué? Obispado. ¿Y qué es anhelar un obispado? La palabra obispo viene del griego episcopón, que es lo mismo que supervisor. Y dice entonces que buena obra, dice buena obra desea, y esa palabra obra es trabajo. El que anhela, el que desea fervientemente estar al supervisar y estar al cuidado, buen trabajo desea. En otras palabras, buen chicharrón quiere. Porque cuando usted está al frente de una congregación como anciano, como obispo, supervisor, usted, manito, no quiero decirle la cantidad de chicharrones que hay, la cantidad de situaciones que se presentan, la cantidad de cosas que hay que tratar de resolver, ayudando a los hermanos, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, y todos los hermanos vienen donde el anciano, donde los hermanos, a pedir consejería, a pedir apoyo en oración, a pedir una cantidad de cosas. Mis hermanos, los problemas no son pocos. Así que el que anhela, el que tiene ese deseo ferviente por trabajar, trabajar como obispo, como anciano, obispo, supervisor, buen trabajo desea. Pero ojo, en donde quiero terminar enfocándome es en el anhelo. Buen anhelo desea. Ese anhelo es ese deseo por obtener algo, por hacer algo. ¿Y saben qué es el anhelo que debe haber en cada uno de nosotros? No solo en los ancianos, de servirle al Señor. Un anhelo por servirle como quiera que sea, donde quiera que el Señor me ponga, en donde quiera que sea, yo debo de tener un anhelo ferviente de servirle al Señor.
Es lo que a mí me tiene que mover. A mí no me tiene que mover nada más. El servicio a mi Señor. Eso es lo que me tiene que mover a mí. Eso es lo que nos tiene que mover no solo al anciano o obispo, sino que es lo que tiene que mover a todo creyente. El anhelo de servirle al Señor. Mis hermanos, ser creyente de banca posiblemente es fácil. Porque alguno diría, no, pues yo voy a la iglesia, me siento allí, soy uno del montón, escucho las enseñanzas muy bonitas, ellas, ay, tan buenos los hermanos como predican, y hay que de vez en cuando dan almuerzo, no, eso es más delicioso, ¿no? Pero yo llego, termina el culto y salgo y me voy. Chicharrones, no tengo nada que ver con chicharrones, porque con los míos tengo y me bastan. Con los míos tengo y me bastan. Y ya, ese es un creyente de banca. De vez en cuando ora por los problemas de los demás, porque vive enfrascado en los de él mismo. Y eso posiblemente sería fácil. ¿Saben, mis hermanos? Yo estuve ensayando de creyente de banca como 15 años. Pero hay algo, mis hermanos, que jamás se puede ocultar, y es el llamado. Cuando usted tiene el llamado de parte de Dios, mi hermanito, ahí pasa como con David, manitos. Muchos querían ser el rey y David estaba allá, pero era el David el escogido por el Señor. No sus hermanos, no el que de buen parecer, no, David allá, el que estaba detrás de las ovejas. Cuando usted tiene el llamado, mi hermano, usted así se quiera hacer en la banca, usted se va a sentir mal en su corazón, porque usted en el fondo sabe que tiene muchas más cosas que darle al Señor, que usted puede servirle al Señor, que usted es un instrumento útil delante del Señor y que puede ser de bendición en su asamblea donde usted está. Y usted no va a sentirse cómodo allí en esa banca. Y quiéralo o no, va a tener que llegar el momento donde usted se para de esa banca y viene donde el liderazgo y dice, hermanos, ¿yo en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Porque no me siento cómodo ahí sentado nomás. Hermanos, no podemos esconder el don que Dios nos ha dado. Eso es irrefutable. Así que, manitos, yo quiero decirles, cuando usted tiene el llamado de parte de Dios, hay un anhelo. El único anhelo que debe existir en cada uno de nosotros: servir. Ya. Usted sirva y no se canse de servir a sus hermanos, porque ese es el llamado que el Señor nos ha hecho, hermanitos, ¿saben? El Señor nos dio el mejor ejemplo a nosotros de servicio, cuando cogió la toallita y fue y le lavó los pies a los discípulos, porque todos habían llegado al sitio y todos sabían que era una costumbre judía que recibir a los que llegaban después de estar por fuera era ir y lavar los pies, porque venían de andar y estar sucios. Y yo me imagino a todos mirándose y el Señor allí, ¿no? Y Pedro decía, pero yo cómo me voy a poner a los pies si yo soy casi que la mano derecha del Señor. Y Juan, y yo como también, si yo soy de los mimados del Señor. Y el otro, y Santiago, yo tampoco, yo por qué voy a lavarle los pies a los demás. Y yo me imagino todos mirando a ver quién era el que iba a coger la toallita con el balde para ir a lavar los pies. Y se paró el Señor. Estos no han entendido. No han entendido. Y fue el Señor mismo quien fue y le lavó los pies a todos ellos. Y saben, hoy en día hay muchos así. Muchos hermanos en las congregaciones que creemos de pronto que porque tenemos 1, 2 o 3 letras de más, o 1 o 3 estudios de más, o no sé, o tiempo de más, o antigüedad de más, ahí esperando que nos vengan a servir. No, manitos, esa no es la idea nunca. El mejor ejemplo de un verdadero creyente que tiene el llamado de parte del Señor es a servir, a estar atento en qué necesitan los hermanos, en qué puedo ayudar, pero no a que vengan a servir a nadie. El Señor dijo, es más bienaventurado siempre dar que recibir. Y no olviden que el Señor dijo que, alguien que me ayude en la cita bíblica, manito, en Mateo creo es, porque no la escribí, la de la lavada de los pies, manito. Juan, capítulo Juan capítulo 13, sí señor. Juan capítulo 13, versículo 1. Dice el versículo 1 así: antes de la fiesta de la Pascua,
sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasare de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas estas cosas en las manos y había salido de Dios y a Dios iba, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Pero yo quiero la cita, ya les voy a decir, manitos, esa cita, hay una en Mateo. Bueno, después la miramos. El punto aquí, mis hermanos, es que el Señor nos dio un ejemplo de ¿qué? Servicio. No es nosotros esperando que nos sirvan. No es nosotros esperando que nos saluden, no es siempre nosotros tenemos que estar en disposición de servir. Hermanito, buenos días, hermanito, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Un hermanito usted tiene que estar ahí atento siempre a servir, nunca esperando que a usted lo sirvan y nunca esperando que a usted lo atiendan, porque no se trata de eso. Se trata es de servir de una forma incondicional, y ese tiene que ser el anhelo que debe haber en un anciano, supervisor u obispo. Servicio. En el momento en que ese anhelo de servir se pierda, mis hermanitos, lo único que uno tiene que hacer es dar un paso a un costado, porque si ya no hay el anhelo de servirle, sino que yo lo que quiero es que me sirvan, manito, entonces yo me hago a un lado, porque no es el anhelo, tiene que ser el de servirse incondicionalmente, trabajar y servir sin esperar nada a cambio. Porque lo único que tiene un anciano allí es chicharrones, y no está sirviendo por ningún otro motivo. ¿Cuál es la única motivación que debe haber? Servirle a su Señor. Que por ese servicio el día de mañana, porque es un obrero a tiempo completo, porque está dedicado por completo a la obra, el Señor se le apoye con ofrendas, gloria a Dios, porque esa es la añadidura. Pero el anhelo no era ese. El anhelo no era servir porque me dieran un dinero. El anhelo era servir por servirle a mi Señor, al Señor de la obra. A mí me preocupa mucho eso, ¿saben? Yo veo, manitos, personas que se quedan sin trabajo, y les he escuchado decir estas cosas. Pues como no hay trabajo y la cosa está dura, alquilemos un local, compremos unas sillas, un equipo, un bafle y montamos una iglesia, que ese es el negocio. Ese es el negocio, socio. Y empezamos a pedir ofrenda y diezmos y primicia y lo que se venga. El tal es sacudirle los bolsillos a la gente, y ahí sobrevivimos, y ese es el mejor negocio que hay. A mí un día se me presentó un tipo y me dijo: yo veo que usted conoce bastante de las cosas del Señor, yo le tengo un negocio. Le dije yo: sí. ¿Y cuál sería mío? Yo le alquilo el local, le alquilo una bodega grande, yo le compro las sillas y tengo el equipo de sonido para eso, y armamos el negocio del siglo. Y le dije: jefe, yo creo que se equivocó de paciente, porque si usted está viendo la obra del Señor como un negocio, le dije: yo tengo mi propia iglesia donde tenemos las sillas y tenemos el equipo, pero yo no predico la palabra de Dios como un negocio. Si el Señor en su infinita misericordia el día de mañana permite que haya una ofrenda en amor por los hermanos, gloria a Dios, pero ese no es el motivo. Mi motivación y la motivación de todo verdadero creyente es el de servirle a su Señor. Lo demás será añadidura. Amén. Pero hay personas que ven las cosas del Señor como un negocio, y lastimosamente esa es la verdad, y de eso estamos llenos, de personas que son traficantes con la palabra de Dios, mercaderes de la palabra de Dios, que predican la palabra de Dios pero con un interés, y es el de la lana de las ovejas. Eso, manitos, es triste. Entonces, mis hermanos, entendiendo esto, quiero explicar algo para terminar el punto, y es, quiero que vayamos entonces a Primera de Pedro, capítulo, y apenas vamos a entrar en materia porque era el resumen. Entonces, pero era importante que entendiéramos el asunto del anciano, ¿no? ¿Y por qué era importante? Porque puede haber algo de preocupación en los hermanos. Ay, pero me da como temor que vamos a hacer el reconocimiento de ancianos dentro de 8 días, y qué tal que nos equivoquemos. Bueno, primero que todo, manito,
no es que no nos podamos equivocar, somos seres humanos y como seres humanos somos débiles y tendemos a equivocarnos. Pero nosotros no tenemos que tener miedo tampoco a equivocarnos, porque el pensar que nos podemos equivocar y no hacer las cosas, ese es otro exceso al que no podemos llegar. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que la palabra de Dios manda. Oramos al Señor como hemos venido haciendo por estos días. Clamamos al Señor para que el Señor nos guíe, nos ayude y nos muestre. Y segundo, lo que nos corresponde a nosotros como iglesia es mirar lo que el Señor ha venido haciendo en algunos hermanos, y usted lo único que dice es: todo eso que nos han enseñado los hermanos y que vemos a la luz de la palabra, lo hemos visto, notado, percibido en algunos hermanos X, Y, Z, en estos hermanos. Por consiguiente, no es que se va a reconocer a una persona que apenas va a empezar, no. Es una persona que por tiempo, por años, por meses, viene ejerciendo ese cargo, viene ejerciendo ese anhelo, viene haciendo esa obra desde tiempo atrás. Lo único que ahora se necesita el reconocimiento de parte de la asamblea. Pero aquí no es que vamos a hacer cosas nuevas, lo que se viene haciendo, manitos. Es como cuando usted vive en unión libre y dice: ay, me tengo que casar, ¿será que cambio de marido? No, me tengo que legalizar con la que ya estoy, que ya venía siendo mi esposa. O es que usted va a decir: ay, no, ¿será que tengo la oportunidad de coger otra? No, es la que ya viene ejerciendo como su esposa, que le va a dar el crédito, le va a dar el reconocimiento que ella se merece. Así mismo es el reconocimiento de ancianos, manito. Aquí nadie está haciendo algo nuevo, se viene haciendo por tiempos. Siempre se ha venido ejerciendo las funciones y las labores de anciano, aún sin serlo, porque no se necesita ser anciano para hacer las funciones de anciano. Pues ha habido la necesidad de hacerlo. Bueno, eso es que quería darles esa tranquilidad, manitos, que descansemos en el Señor en el asunto y que Dios nos guíe para que hagamos y tomemos la mejor decisión delante del Señor. Ahora bien, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y creo que no me va a alcanzar el tiempo para hablar de más versículos, sino de ese solo versículo. Me va a tomar 10 minutos. Ruego a los ancianos. Primer punto. Pedro, el apóstol Pedro, ¿a quién le estaba dirigiendo esta exhortación? A los ancianos, a los líderes de la iglesia. No era para todo el mundo, era para los ancianos o líderes de la congregación. A ellos era la exhortación. Segundo punto importante: los ancianos. Cuando habla de ancianos, no se está refiriendo a los hermanos de más edad. Ay, no, es que anciano es fulanito porque mire lo que ya tiene canas por todos lados, mire lo que no, y ya pasó de los 70 años. Entonces a esos ancianos es que está refiriendo Pedro. No, Pedro se está refiriendo a los líderes de la congregación, ancianos de liderazgo, no de edad. A eso no se refiere el apóstol Pedro cuando está hablando acá en este punto. No se está refiriendo a la edad. Tampoco y es importante que nosotros entendamos algo, la palabra anciano se venía utilizando desde tiempo atrás, desde la antigüedad. En Éxodo, quiero que coloque allí el hermanito acá, hermanito Alejandro, Éxodo capítulo 3 versículo 16. Éxodo 3, 16. Hermanito Rubén, por favor me lo lees. Éxodo 3, 16. Éxodo 3, 16. Cuando Moisés Y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Hasta ahí, manito. Mire, el Señor le está diciendo a Moisés: ve a donde quién y reúne a quién, a los ancianos. Y esa palabra allí, ancianos, estaba hablando del liderazgo que había dentro del mismo pueblo judío. Y siempre que se utilizó esa palabra ancianos, se estaba refiriendo a un liderazgo, a los jefes de tribus, toda esa situación. Ahora, después llegaron las sinagogas. ¿Quiénes eran la autoridad en las sinagogas? Los ancianos, porque los ancianos siempre han sido símbolo o sinónimo de autoridad. Mateo 15:2, un hermanito que me lo lea, manito Gildardo puede ser. Mateo 15:2, ¿qué dice?
Estaban hablando ahí un tema de una desobediencia. ¿Y qué dice entonces 15:2? Porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen. Hasta allí, manito. Y lo que está refiriendo acá era que los ancianos tenían autoridad y ellos estaban enojados porque según ellos acá se estaba quebrantando la tradición, la autoridad que había sido dada por ellos, porque eran de autoridad los ancianos. Y por último, Mateo 16:21. Mateo 16:21. Manito John Chavarriaga, ahí adelantico. ¿Qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho De los ancianos. Hermanito, los ancianos eran la autoridad allí en Jerusalén y hacían parte del Sanedrín. Así que la palabra anciano siempre ha estado ligada a autoridad, a personas con autoridad. Amén. Y fue esa palabra se involucra en el Nuevo Testamento, y es allí cuando nosotros la encontramos acá entonces en el capítulo 5, donde Pedro le dice ruego a los ancianos, y está hablando precisamente de los líderes de la congregación, y les dice algo importante acá de los ancianos que también quiero dejar claro antes de terminar. Resulta que vamos a leerla con calma para que ustedes puedan coger el asunto. Dice, el apóstol Pedro dice, ruego a los ancianos, primer cargo allí. ¿Qué está diciendo? Ancianos, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey, versículo 2. Cuando él dice ancianos, en el versículo 2 dice apacentad la grey. La palabra apacentar es pastorear. Esa palabra pastorear tiene que ver con pastor. La palabra anciano, obispo, supervisor va relacionada con pastor también. Van ligadas. Es como la misma función, mis hermanos. Y dice apacentad la grey que está entre vosotros cuidando. Y esa palabra cuidando es la que se traduce como obispo, episcopón, obispando o supervisando. Y ahí están involucradas las tres palabras o los tres cargos, por decirlo así: anciano, pastor u obispo, supervisor. Cuidando. Nótese ahí cómo están involucradas. Ahora, para que no crean que me estoy inventando el asunto, vamos a Hechos capítulo 20, para que miremos algo importante allí. Hechos capítulo 20. Versículo 17. Nótese lo que dice en Hechos 20, 17. Hechos capítulo 20, versículo 17 dice lo siguiente. 20:17 dice así: discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién? El apóstol Pablo. ¿A quién hizo llamar el apóstol Pablo? A los ancianos. Él está haciendo una despedida y dice que el apóstol Pablo hizo llamar a los ancianos. Saltemos al 28. Versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué? Obispos. Anciano, hizo llamar a los ancianos, y acá le está diciendo que el Espíritu Santo lo ha puesto por obispo o supervisor. Lo mismo, ¿no? Supervisor. Para apacentar la iglesia del Señor, para pastorear, función del pastor, pastorear la iglesia del Señor. Esas tres palabras, mis hermanos, según los estudiosos, se escriben en el original de la misma manera, con diferente significado, pero se escriben igual. Así que esa palabra anciano, obispo, supervisor o pastor están ligadas entre sí. Están ligadas entre sí para pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que, manitos, ahí estamos viendo claramente. Y importante ese primer versículo de Pedro,
manitos, cuando dice, entonces ya aclaramos ese punto que quería aclarar, cuando dice que llamó a los ancianos, no dice que llamó a el anciano, no habló en singular, habló en plural, llamó a los ancianos, Pedro acá, y allá en Hechos también dice que Pablo mandó a llamar ¿a quién? A los ancianos. Y en Hechos capítulo 14, manitos, quiero que veamos Hechos 14, 23. Hechos 14, 23, dice la bendita palabra de Dios así. En el versículo 23, dice, hablando de Pablo y Bernabé, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos en cada iglesia, manito. Y ese constituir es hacer es nombrar, es reconocer. Como cuando usted, ¿cómo se conoce un hogar debidamente constituido? Papá, mamá, hijos. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Y no dice constituyó anciano. Se necesita, por lo general, manitos, y es importante que no haya un solo anciano en una iglesia. Habrá el caso excepcional donde en alguna iglesia, por nueva que es, porque lleva poco tiempo, volvemos al mismo punto, poco tiempo, solamente haya un solo anciano reconocido. Y está bien, el Señor guiará y ayudará, pero no se puede conformar la iglesia con que ese solo hombre quede como anciano, sino que debe haber una oración permanente de toda la iglesia y de él mismo para que el Señor levante hombres que puedan llegar a ayudarle a él y se pueda formar el grupo de ancianos, no él como sola autoridad, porque es lo que no se puede permitir y no está bien. Ahora, habrá la excepción, sí, pero no es la norma. La excepción no la podemos volver norma. Siempre habla de los ancianos, plural. Hermanitos, y con esto termino. Dice el versículo 2, apacentar la grey, o sea, pastorear la grey del Señor. Eso nos da dos significados importantes. El primero, que hay que pastorear la grey del Señor, no nuestra. La grey no es de los hermanos, no es del anciano ni del pastor. La grey es del Señor. Los hermanos no nos pertenecen a nosotros, son del Señor. Amén. Eso es lo importante que hay que entender acá. Es la grey del Señor, la que dice allá en Hechos que Él ganó ¿con qué? Con su propia sangre, no con la sangre de ninguno de nosotros. Los hermanos no nos pertenecen. Y eso sí que yo por eso quiero terminar con esa parte. Cuando uno ve que hay divisiones en iglesias, entonces se pelean, y los hermanos que se pelean y que causan división dicen, ¿quiénes se van conmigo? Porque como si que le pertenecieran esas ovejas a ellos. No, manito, las ovejas no son de ninguno de nosotros. Cuando usted se quiere ir de una iglesia, usted calladito delante del Señor se despide y hasta luego, se va solo. Usted no jamás es parte de una división, ni jamás se lleva a nadie tras de usted. Hermanos, mucho cuidado con eso. Las ovejas son es del Señor, no de los hermanos. No importa que usted haya sido el instrumento para que ese hermano haya llegado a los pies del Señor, eso no interesa. Usted fue un instrumento, pero no es la oveja suya, ni le pertenece a usted. Ni tiene por qué esa oveja sentirse comprometida el resto de la vida con usted por eso, no. Gloria a Dios por eso, no más. Amén. Termino con algo importante. El tiempo es mi enemigo, pero bueno, vamos, manitos, a algo que me llamó la atención en 1 de Timoteo capítulo 5, el versículo 17. 1 de Timoteo 5, 17 dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y nótese una de las funciones de los ancianos, gobernar bien, administrar bien. Y esos dice que sean tenidos por doble honor, pero ojo con lo que sigue. Mayormente, 1 de Timoteo 5:17, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, que aquí está dando varias funciones que desempeñan esos ancianos. Algunos están dedicados a la parte administrativa de gobernabilidad y otros a la parte de la enseñanza, de la predicación. Y dice claramente acá que a esas personas que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, hermanitos. Y eso no tiene nada más que ver que con la sujeción, como dice, y termino con esta ya,
como dicen Hebreos, manito, en Hebreos, como dicen Hebreos, manitos, que me llama mucho la atención, Hebreos capítulo 13 dice: obedeced a vuestros pastores, ancianos, obispos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que, manitos, ánimo. Tenemos que cumplir con lo que la palabra de Dios nos manda. No nos debe dar temor ni miedo obedecer lo que la palabra de Dios dice. Debemos de reconocer nuestros ancianos y debemos de seguir orando por esto, para que el Señor coloque a estos hermanos en autoridad dentro de la congregación, para que sean los que ayuden a cuidar, a proteger y a traer ese alimento también a la obra del Señor. Y porque en últimas la autoridad dentro de una congregación, como en su casa, como en una empresa y como en cualquier parte, la autoridad es la que toma la última palabra, porque ese es el punto de la autoridad. El punto de la autoridad es ese. Todos podemos decir muchas cosas, pero la palabra final en su casa la toma usted. Así su esposa, sus hijos digan, usted los escucha, pero usted toma la decisión más acertada para su familia. En la calle, en la sociedad es lo mismo, y en la iglesia es igual. Los hermanos ancianos escuchan a los demás hermanos en todas las problemáticas, y luego ellos le oran al Señor y toman la última decisión y se la transmiten a la iglesia, que estamos convencidos que será la mejor, amén, porque serán guiados por el Señor. Pero debe de ser así, porque si dejamos eso a la deriva para que muchos sean los que opinen y muchos sean los que, hermanos, se arma caos. Eso no funciona de esa manera. ¿Correcto, manitos? Esa es todo, manitos, y decirles que el Señor es grande y que con la ayuda del Señor creo que vamos a empezar a colocar la casa del Señor en orden, manitos, porque es lo que tenemos que hacer. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias por estas palabras del apóstol Pedro, Señor, a estos hermanos ancianos de la asamblea allí, Señor, establecida. Gracias porque el apóstol Pedro, Señor, no hizo uso de la autoridad que él tenía como apóstol. Él podía haber dicho: yo soy el apóstol y voy a darles una orden. Él dijo: yo anciano con ustedes. Él se colocó a la par, se colocó a la misma altura de ellos y les habló con el amor. Padre, gracias porque el apóstol Pedro dio una exhortación a estos hermanos ancianos encargados de la autoridad dentro de la congregación, para que cobraran ánimo, Señor, en aquellos momentos tan difíciles de persecución, de sufrimientos, de padecimientos, para que no tiraran la toalla, Señor, porque lo más fácil para muchos puede ser abandonar la obra. Para muchos lo más fácil puede ser pasar a la banca. Para otros lo más fácil es cambiarse de iglesia. Pero, Señor, el apóstol Pedro le está animando a estos consiervos, a estos ancianos, a que en esos momentos difíciles de persecución, de padecimiento y de sufrimiento, continúen haciendo lo que les corresponde delante del Señor, seguir apacentando, cuidando, protegiendo la grey, a pesar de. Padre, gracias. Gracias por esas palabras de ánimo. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender cuáles son las funciones de un anciano, Señor. Y gracias por ayudarnos a entender, Padre, que lo que no podemos perder jamás es el anhelo ferviente de servirte. Nunca, Señor, permitas que ese anhelo se aparte de nuestro corazón, Señor. Y que seas tú ayudándonos a formar hermanos, Señor, los cuales han de seguir con ese mismo anhelo en la obra tuya, porque todos nosotros estamos de paso en este mundo, Señor, y si no formamos hermanos a los cuales le podamos entregar la antorcha, a los cuales le podamos entregar ese ministerio para que continúen adelante, Señor, ¿qué va a ser de tu obra, Padre bendito? Ayúdanos a entender, Señor, que el día de mañana tenemos que partir de este mundo, que es lo más fácil y lo más lógico. Todos tenemos que partir delante de tu presencia, pero que podamos haber enseñado, discipulado a otros hermanos para que tomen el lugar, Señor. Así como el apóstol
Pablo instruyó a un Timoteo y le pasó la antorcha, el apóstol Pedro lo hizo con un Juan Marcos. Y ayúdanos a nosotros a ir preparando hermanos cada día, Señor, para que cumplan con esta función, Señor. Y siempre, Señor, esté allí tu bendita palabra. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra congregación, en nuestra asamblea. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has mostrado a la luz de tu palabra. Queremos pedirte de corazón, Señor, que tú nos guíes, Señor, la próxima semana en el reconocimiento de ancianos de nuestra congregación, para que podamos tomar las decisiones más sabias a la luz de tu palabra, Señor, y con ello, Señor, obedecer tu palabra, Señor, y no estar más en esa rebeldía, Señor, en la que hemos andado. Padre, te damos gracias y queremos entregar esta semana en tus manos para que tú nos cuides, nos guardes, nos protejas, que seas tú llevándonos con tu fiel cuidado a casa, Señor. Asimismo te pedimos que nos guíes hoy en la enseñanza de nuestro culto evangelístico allí en Cerrito, Señor, donde nuestra hermana Nelly. Padre, que seas tú desde ahora, Señor, tocando el corazón de aquellas personas que se han invitado, Padre, para que el enemigo no estorbe, no quite la semilla, Señor, sino para que estas personas amigas, Señor, puedan ir hoy a esta casa, Señor, y con tu ayuda, Señor, seas tú obrando en la vida y en el corazón de ellos a través de tu bendita palabra que será expuesta, Señor. Padre, que tú animes a los hermanos que podamos apoyar esta reunión, Señor, para la gloria y la honra tuya. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.